Nuevamente así, chef, yo soy Carlos Morales. Hoy venimos con un nuevo clásico y estamos hablando nada más y nada menos que la paella valenciana. Vamos a la receta. La paella valenciana como tal es un plato que es muy controversial. A medida que tú te vas moviendo geográficamente en la Comunidad Valenciana, de pueblo a pueblo, si te vas a Alicante tiene unos ingredientes, si vas a Castellón tiene otros. Por darte un ejemplo. Lo que te quiero enseñar el día de hoy es la técnica y con los ingredientes base. Vamos a la receta y quédate al final para que veas el paso a paso. Y para esta paella valenciana vamos a tener estos ingredientes. Tenemos pollo troceado ahí, conejo, tenemos tomate, alcachofa, judía plana, arroz, aceite de oliva, sal, pimentón de la Vera, colorante alimentario, garrofó, romero y ajo. Vamos a usar alcachofa, pero como les estaba explicando, esto es opcional. Si ustedes desean colocar la alcachofa, coloquen la alcachofa. Si no, no pasa nada. Fíjense que ya la tengo pelada y ahora le vamos a quitar el centro con la ayuda de una cucharilla y la vamos a vaciar. ¿Ve? Como la alcachofa se oxida muy rápido, yo tengo aquí agua y limón para que no se para parar la oxidación. Y corto esto muy finito. ¿Qué tenemos aquí? Aceite. Esto voy a hacer una paella, en este caso, para 3 personas. Yo aquí tengo la medida. Recuerden que todos los ingredientes van a estar en la descripción del video. Entonces, fíjense bien que tengan aquí. Yo tengo ya el sartén precalentado, la paellera calentando, que es para 3 personas. A esto le vamos a agregar sal. Y tengo mis 2 tipos de carne. Tengo pollo y conejo. Siempre son 2 trocitos de pollo y 1 de conejo. Aquí lo que hay que buscar, el secreto de la paella fundamental, es hacer el paso a paso y uno de ellos es sofreír y dorar bien la carne sin dejar quemar nada por ambos lados. Yo lo que voy a buscar que todo, tanto el pollo como el conejo que tengamos aquí, estén dorados en su totalidad. Miren lo que estamos buscando. Este es lo que estamos buscando, el dorado de las carnes. ¿Recuerdan la alcachofa que teníamos allí? Se la vamos a agregar. Sofreímos un poco la alcachofa, le seguimos dando vuelta a las carnes y vamos a agregar la judía verde o bachoqueta y rehogamos. También vamos a agregar el garrofón. Y vamos a sofreír esto completamente. Fíjense que ya esto ha pasado 1 minuto y agarro el dientito de ajo para esta receta, esta cantidad, y lo sofrío sin dejarlo quemar. Solo quiero que el ajo aporte el sabor, más no quemado. Seguidamente de esto vamos a agregar tomate, y vamos a desglasar todo ese pegadito que nos ha hecho ese sofrito, donde aporta los sabores, la carne, la verdura, el ajo. Lo vamos a sofreír.
Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Ustedes vean el momento que yo tengo el tomate, ¿ven? Ya este tomate se va a empezar a desaparecer. Y este es el punto importante del sofrito como tal. Tenemos que esperar que el tomate se recoja, como decimos, y vuelva a salir el aceite. Fíjense que ahorita pareciera que no tuviera aceite. Fíjense lo que les dije, que el tomate desapareció, ¿verdad? Ahora vamos a agregar esto sin dejar quemar y lo activamos aquí. Revolvemos. Que se integren todos los sabores, el pimentón, el tomate, todo lo que tenemos aquí. Fíjense el color que va tomando esto. Ahora, lo importante es colocar agua para que se haga el caldo. Subo el fuego al máximo y voy a agregarle agua hasta más arriba de los tornillos de la paella, lo que ven aquí. Fíjense que yo los tapé. Y en este momento agrego el colorante alimentario, que tengo la medida aquí. Si ustedes tienen azafrán, se lo agregan en este momento también. Es importante dorar un poquito las hebras de azafrán antes de colocarlo a la paella. Yo no la voy a rectificar de sal hasta cuando ponga el arroz. Voy esto más o menos 20 minutos a fuego fuerte y la dejamos allí. Venimos después con el siguiente paso. Y miren, aquí tenemos ya, han pasado 20 minutos y fíjense que tenía el caldo en un principio por encima del tornillo. Tienen que hacer este paso a paso, que es colocar el agua y que ella va haciendo su caldo sola. La deja hervir. Y fíjense que ya tiene como un dedo más o menos del nivel del agua, y siempre lo calculan. Ahora vamos a agregar el arroz, importante. Cuando vuelva a hervir la paella, la rectifico de sal. Hay quien lo coloca al final, hay quien lo coloca al principio. Yo lo coloco al principio y después se lo saco. La dejo hervir ahí. Y ahora esparzo bien el arroz, y cuando él rompa hervor nuevamente, que lo tienen que poner los primeros 8 minutos a fuego fuerte, 5 a fuego medio y los últimos 5 a fuego muy bajo. Son 18 minutos de la cocción del arroz. El arroz te tiene que quedar al dente, suelto. Y eso es lo que estamos. Ya han pasado los primeros 8 minutos y mira cómo tenemos la paella, y nos podemos dar cuenta por este burbujeo que está haciendo aquí la paella. Aquí terminamos de arreglar la paella, la cernimos un poco para emparejarla, acomodamos la pieza de carne para hacer la presentación final y no la tocamos más. Bueno, y lo que me queda es ya los últimos 5 minutos, ponerlo a fuego muy bajo y que se termine de hacer el arroz. Siempre es un consejo ir girando la paella, porque los fuegos siempre tienden a quemar de un lado a otro. Entonces ustedes en su cocina siempre revisen el punto de donde quema más el fuego y lo van girando. Bueno, y aquí tenemos la paella ya reposada. Y fíjense algo que lo que quiero hacer hincapié aquí. La paella nunca debe quedar por encima ni gruesa. Siempre tiene que ser un margen de un dedo de grueso, más o menos. El dedo meñique es el grosor del arroz. Yo voy a abrir aquí y miren cómo está el arroz, que es un arroz que está suelto. Okay. Bueno, no me queda más nada que decirles que espero que hayan disfrutado de esta receta tanto como yo, y que la hagan en sus hogares y donde sea, y que tengan buen provecho. Si te ha gustado el video, dale like, comenta y comparte. Y recuerda, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y activa la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subamos una nueva receta. Hasta la próxima.